Genesis Immigration Services presenta su programa Génesis Inmigración Celestial, dirigido por la hermana Irma Delgado. Bueno, así es, amados hermanos, hemos escuchado una hermosa reflexión de acá para las personas que no han creído en Cristo Jesús como su Salvador. Es una hermosa reflexión, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. Y usted dirá, ¿qué tipo de pecado? Tal vez como lo decía yo cuando era muy joven, allá cuando tenía yo 13, 15 años, yo decía, pero ¿por qué tengo yo que creer en Cristo? Si yo no he hecho nada malo, yo estoy haciendo todas las cosas bien, entonces ¿por qué yo necesito creer en Cristo y librar mis pecados? Según yo, de joven, sin entender las cosas, sin entender la palabra de Dios, yo creía que yo estaba bien. Pero la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice allá en Primera de Juan, pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Necesitamos pedir perdón, amados hermanos, por nuestros pecados, por el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que pecaron desobediendo al Señor, y de ahí entró el pecado en nuestras vidas, y por cuanto entró el pecado, también entró la muerte. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y deshacer las obras del diablo no es una cosa fácil. Le costó al Señor Jesucristo soledad en la muerte. ¿Cuántos han muerto solos de nuestros familiares? La mayoría de nuestros familiares mueren con nosotros al lado. Pero Cristo murió solo en aquella cruz del Calvario. Nadie estaba con Él. Y deshacer las obras del diablo no es fácil. Pero para eso vino Cristo, para deshacerlas. Le costó a Él su propia vida en aquella cruz del Calvario, le costó torturas, le costó a Él que lo desnudaran, que lo desprestigiaran, le costó la traición, para que usted y yo el día de hoy, los que creemos en Cristo y en su sacrificio, en Cristo como el Hijo de Dios, podamos recibir el perdón de nuestros pecados a través de la muerte, a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Sabemos que para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no creen en Cristo? Aquellas personas que están lejos de Cristo. Vamos a irnos hasta el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, y esto es algo muy solemne, porque acá se está dictando sentencia. Acá está diciéndose en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es la sentencia para aquella persona que no ha creído en Cristo? Y todos vamos a ser juzgados. La diferencia es, tenemos nosotros los que hemos creído en Cristo, un abogado que nos defiende. Pero usted que no ha tenido a Cristo en su corazón como su Salvador, no tiene ese abogado. Y está esperando una condena. Está esperando una sentencia. Esperar una sentencia es bien solemne. Si no, pregúntele al corazón de aquella madre o de aquel padre cuyo hijo va a ser sentenciado en una corte. Es algo terrible. Y para el preso también es algo terrible, porque va a estar encerrado en esa cárcel con gente peligrosa, con gente de una mentalidad retrógrada, con gente que no respeta la privacidad humana. Si eso es aquí en la tierra, usted se imagina cuál será la condena de aquellos que van al lago de fuego. Es bien solemne. La vida se está disputando en este momento, y no es la vida de cualquier persona, es la vida suya, que no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Porque dice la palabra de Dios, hoy es el día aceptable,
hoy es el día de salvación. Y es algo bien solemne. Aunque usted no lo quiera ver así, es muy solemne porque es su propia vida. Usted mismo está definiendo lo que va a pasar con usted en la eternidad el día de hoy, porque está escuchando el plan de salvación, está escuchando que solo Cristo le puede dar el perdón de sus pecados y borrón y cuenta nueva. No nos vamos a reír de eso, ni vamos a hacer un chiste de eso, porque es solemne. La vida de un ser humano es súper importante y es muy solemne. Nos vamos a ir hasta este gran juicio, ante el juicio del gran trono blanco del libro del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, donde podría estar usted siendo juzgado. Donde recuerdo yo a un predicador muy famoso, un predicador ya de hace algunos años atrás, que él dijo: el primero en ser lanzado al lago de fuego va a ser Satanás, y usted podría ser el segundo. Y usted se queda como de que yo podría ser el segundo. Fíjense, así de solemne es. Dice acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y aquí viene la palabra. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted nota acá, dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y el segundo podría ser usted. Usted que no ha creído en Cristo Jesús como su Salvador. Es algo muy solemne. Ir a juicio es muy solemne. Especialmente si es un juicio criminal, donde tal vez la vida suya pende de un hilo. Es algo muy solemne. Por eso el día de hoy, amigo del Evangelio, le invitamos a que crea en Cristo Jesús como su Salvador. Tal vez usted no pueda estar viendo la inminencia de esto que estamos hablando el día de hoy, pero no espere estar ahí en ese momento, porque entonces será demasiado tarde. Ya no va a haber quien pueda perdonar su pecado y reconciliarlo con Dios. Por eso hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mire, cuando uno está a punto de morir, y yo en una cirugía que tuve, estuve a punto de morir. Y eso es bien solemne. Allí no te acuerdas de nada. Allí lo único que te importa es el dolor que tu cuerpo está sintiendo, y no puedes pensar en otra cosa. No hay tiempo para pensar: si muero me quiero arrepentir de mis pecados, quiero creer en Cristo como mi Salvador. Ya no hay tiempo. El dolor te consume. Por eso la palabra de Dios es bien sabia y dice: hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Y hoy es su día. Para eso se hizo este día, para que usted hiciera conciencia de sus pecados. Y esos pecados solo usted los conoce. Usted sabe de qué le tiene que perdonar el Señor, aparte del pecado original de nuestros padres. Solo usted lo sabe. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Amigo del Evangelio, no deje pasar un día más sin adquirir yo le llamo seguro de vida. Hay un himno muy hermoso que dice: mi vida tiene seguro de fe, mi vida tiene seguro de amor. Todo gracias a Dios, porque todo me lo da. Amigo del Evangelio, no lo tome como un chiste, no lo tome como una broma, no lo tome como unas palabras más, porque usted se está jugando el día de hoy su propia vida. Y no diga después: no lo escuché, nadie me habló del Evangelio, porque usted lo escuchó el día de hoy y esto está siendo escrito allá arriba en los cielos. No va a haber excusa. Cuando todos seamos presentados
delante del tribunal de Cristo. Amigo del Evangelio, crea en Cristo Jesús como su Salvador, ahí donde está, no importa donde esté, abajo de un árbol, yo no sé dónde. Crea en Cristo como su Salvador. Pídale perdón por sus pecados. Crea en Él como el Hijo de Dios, con esa locura de la resurrección de los muertos, porque Él resucitó al tercer día y es el primogénito entre los muertos en resucitar. Crea en Cristo Jesús como su Salvador, no se arrepentirá. El salmista David pudo decir: saboread, ved que Jehová Dios es bueno, que es dichoso el hombre y la mujer que confían en Él. Esto concluye la sección de Génesis y migración celestial y nos vamos hasta Génesis y migración terrenal. No se vaya, regresamos con el gallo migratorio de Génesis Immigration. Volvemos.